¿Qué tal, familia de los grupos Crece? Qué bendición poder seguir aprendiendo de la palabra de Dios, seguir perseverando juntos, aprendiendo de esta serie que es Temor a Dios. Y bueno, es una serie que nos bendice bastante. Y el día de hoy quiero compartirte sobre un elemento que nos va a ayudar a poder vivir vidas en el temor de Dios. Sé que ya hemos recibido varias definiciones y varios conceptos de lo que es el temor a Dios, y yo te quiero compartir una más, y esto lo hacemos con el propósito de que como pueblo de Dios, como hijos de Dios, podamos desarraigar de nuestra mente ese pensamiento de que temor a Dios es tenerle miedo. Y mira, yo te comparto que tener temor a Dios es reconocer su majestad, reconocer que Él es soberano, reconocer su santidad, a la vez de que tomamos una decisión de vivir vidas santas, de vivir vidas apartadas de todo aquello que pueda ofenderlo. Y el que teme a Dios escoge obedecerle de manera voluntaria y de manera personal, escoge obedecer a Dios. Mira, cada vez que yo pienso a menudo sobre el temor de Dios, sobre la majestad de Dios, sobre la grandeza de Dios, hay un pensamiento en mi mente, en mi ser, y yo me pongo a pensar que si yo jamás hubiera existido, si yo jamás hubiera visto la luz del día, si mis pulmones jamás hubieran respirado, Él seguiría siendo Dios, porque esta vida no se trata de mí, sino se trata de Él. Y cuando yo pienso de esta manera y veo que Él me ha permitido conocerle, me permite trabajar y colaborar en su obra, en la extensión de su reino, y como si eso fuera poco, todavía nos permite o nos está preparando una vida eterna juntamente con Él, porque la palabra de Dios dice que Jesús se fue a prepararnos morada. Entonces te das cuenta que es un gran privilegio, y entonces viene a mi vida un sentimiento de gratitud por todo lo que Dios es y todo lo que Dios representa en mi vida. Entonces, cada vez que nosotros ponemos en perspectiva esta parte de que Dios, siendo tan soberano, tan grande, tan eterno, tan poderoso, que se haya fijado en nosotros y que nos haya permitido colaborar como parte de su obra en esta tierra, en este mundo. La verdad es que no tenemos otro sentimiento, o nuestro corazón no puede albergar otro sentimiento más que la gratitud. Déjame platicarte lo que dice Romanos 8:30. Dice, y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a estos también glorificó. Así que nuestro Señor nos predestinó antes de la fundación del mundo. Él ya nos había predestinado, Él ya sabía quiénes éramos, ya sabía lo que íbamos a hacer, y una vez que nosotros nacimos y empezamos a vivir en esta vida, Él nos llama y nos justifica a través de el sacrificio en la cruz del Calvario de nuestro Señor Jesucristo. Él nos justifica y dice que Él nos va a glorificar. Entonces creo que es tiempo de que como pueblo de Dios, como hijos de Dios, podamos aprender a temer a Dios, podamos aprender a darnos cuenta de su majestad, de su grandeza, y a dejar de tenerle miedo a lo que el hombre puede hacer. Mira, Salmos 34:11 dice, venid hijos, oídme, el temor del Señor os enseñaré. En la sesión número 1 nos enseñaban que el temor no es algo que sea nato, que el temor a Dios no es algo que sea nato, algo que ya, con lo que ya vengamos, es algo que tenemos que aprender. Entonces, aquí nos dice su palabra, venid hijos míos, el temor del Señor les enseñaré. Entonces, tenemos que ser intencionales, tenemos que buscar el rostro de Dios, tenemos que acercarnos a Él, exponernos a su presencia y exponernos a su palabra cada día para conocerle más y así poderle temer correctamente, reconociendo que el temor es reconocer su majestad, su poderío, respetarlo y amarlo. Entonces es necesario que nosotros podamos ser intencionales y podamos venir y conocer del temor de Dios. El temor de Dios asegura la protección sobre nuestras vidas y nos libera del mal. Tenemos que entender que este tipo de temor es un temor bueno y necesario para nuestras vidas, ya que partimos de la premisa y establecemos que Dios es bueno todo el tiempo y que todo el tiempo Dios es bueno. Así que tenemos que aprender a abrazar este temor de Dios en nuestras vidas. Mira, nosotros tenemos que prepararnos, como nos enseñaban en la primera sesión, tenemos que prepararnos para la presencia de Dios. Nosotros no vamos a recibir la presencia de Dios si no vivimos en el temor de Dios, si nuestras vidas no están
listas, limpias, preparadas en santidad para poder recibir la presencia de Dios. No sé si te ha pasado, pero en estos tiempos que parecía que las lluvias llegaban, parecía que venían y no venían, de repente el cielo se nublaba, de repente pues veíamos todas las señales de que iba a llover, incluso por ahí se escuchaban de repente los truenos de que ya venía la lluvia, pero de repente sucedía algo, que la lluvia no llegaba, que la lluvia se iba, que los vientos se llevaban las nubes y la lluvia nunca llegaba. Pues así pasa con la presencia de Dios. Nosotros podemos estar expectantes de que viene la presencia de Dios, la estamos esperando, estamos con toda la expectativa de que va a venir la presencia de Dios a nuestras vidas, pero si no nos preparamos, si no estamos listos para recibir la presencia de Dios, entonces puede ser que esa presencia también, como esas nubes, ¿verdad?, se vaya y no llegue a nuestras vidas, ¿no? Entonces tenemos que estar listos, preparados, siendo intencionales, siendo diligentes en lo que tenemos que hacer para que la presencia de Dios, por medio de vivir vidas de temor hacia Dios, puedan llegar a nosotros, ¿no? Mira, Salmo 34:7 dice: el ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Entonces, es necesario que nosotros en nuestras vidas vivamos vidas de tal manera que Dios se pueda sentir cómodo estando con nosotros, vidas apartadas, vidas limpias, vidas que de alguna manera honren a Dios, y entonces Él vendrá y hará morada en nosotros y estará con nosotros. Esa es la manera en la que nosotros podemos atraer la presencia de Dios a nuestras vidas. Lamentablemente, hoy en día tenemos más temor a un reloj checador que a salir de nuestras casas cada mañana sin haber puesto nuestro día en oración en las manos de Dios. Yo la verdad no puedo, al día de hoy, yo no podría concebir un día salir de mi casa en la mañana, ir a trabajar, ir a algún lugar sin haber puesto mi día, sin haber consagrado mi día a través de la oración a Dios, pedirle su protección, pedirle su cuidado, pedirle que Él esté en todas las áreas de mi vida. A veces yo puedo ver a personas, incluso compañeros de trabajo, que se esfuerzan por llegar temprano, por checar a tiempo, corren y a veces hasta se meten en el tráfico de una manera imprudente, todo con el propósito y con el fin de poder llegar a tiempo a sus trabajos. Y sin embargo, a veces no meditamos en esta parte de que es más peligroso, muchísimo más peligroso salir de nuestras casas sin haber consagrado, sin haber tomado un tiempo en orar, en poner nuestro día delante de Dios y poder consagrar nuestro día para que nos vaya bien, para que Dios bendiga nuestro día, para que Dios prospere nuestro día. Y con eso, pues ya voy entrando en el tema. Seguramente ya te das cuenta de lo que vamos a hablar el día de hoy. Y hoy vamos a hablar de la oración. La oración es esa herramienta, es ese elemento que Dios nos ha dejado para que podamos hablar con Él, para que podamos tener esa relación íntima con Él, esa relación de intimidad. Es a través de la oración que Dios va a hacer todo. A Él le ha placido en su soberanía y en su infinita sabiduría, Él ha placido que todo se haga a través de la oración. Nada se hará sin la oración, todo se hará a través de la oración. Así que es necesario que nosotros aprendamos a estar cerca de Dios a través de la oración y podamos ejercitar y podamos desarrollar una amistad con Dios a través de la oración. Salmo 25:14 dice que la comunión íntima del Señor es con los que le temen, y dice que a ellos les hará conocer su pacto. Así que necesitamos desarrollar una amistad con Dios a través de la oración. Pero ¿cómo hacemos para poder desarrollar esa relación con Dios, esa intimidad con Dios? Mira, en la Biblia nos habla de dos personajes, no voy a entrar en detalles por cuestiones del tiempo, pero en la Biblia nos habla de dos personajes que tuvieron una intimidad, una amistad íntima con Dios, y el primero de ellos es Abraham. Dice que Abraham fue llamado amigo de Dios, y Abraham tenía una comunión íntima con Dios, lo respetaba, lo amaba, lo honraba en todo lo que él hacía. Y el otro personaje es Moisés. También Moisés dice que hablaba cara a cara con Dios. Entonces, esa es la manera como nosotros podemos desarrollar una amistad real, sincera y honesta con Dios, a través de la oración, que en nuestras oraciones podamos buscar su presencia, buscar su sabiduría, buscar su dirección, buscar el estar cerca de Él. Dice su palabra en Amós 3:7:
porque no hará nada el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Entonces, Dios desea revelarnos sus secretos. Dios desea revelarnos lo que viene, lo que está por venir, lo que Él va a hacer, los planes que tiene para esta tierra, los planes que tiene para tu familia, los planes que tiene para esta ciudad, para nuestro estado, para nuestro país. Dios se lo quiere revelar a nosotros, a sus siervos, pero Él no lo va a hacer si nosotros no tenemos esta intimidad con Él a través de la oración. Tenemos que desarrollar vidas de oración, tenemos que desarrollar vidas que le busquen, que aún de madrugada podamos levantarnos a buscar su rostro, a buscar su consejo, a buscar su dirección, que seamos intencionales cada mañana, en cada día, cada oportunidad que podamos tener, poderlo consultar en todo lo que hacemos y que Él sea el todo de nuestras vidas. Eso es lo que el Señor quiere para que podamos desarrollar una verdadera intimidad con Él y una verdadera relación con Él, una verdadera relación de amistad. Sabemos que orar es platicar con Dios, nos lo han enseñado ya durante muchos años, pero es necesario que cuando oremos eh, sepamos que Dios está ahí. Déjame ponértelo de esta manera. Cuando nosotros queremos tener amistad con una persona, pues le buscamos, pasamos tiempo con él, no sé, nos programamos y vamos a tomar un café o nos ponemos de acuerdo y salimos juntos. Es exactamente lo mismo con Dios. No podemos pretender, si yo quiero tener amistad con alguna persona, no puedo simplemente hablar al aire y pretender que ya estoy teniendo una amistad con alguna persona. Es lo mismo con Dios, ¿verdad? La palabra de Dios dice en Hebreos 11:6 que sin fe es imposible agradar a Dios, porque dice que es necesario que el que se acerque a Él crea que le hay y que Él es galardonador de aquellos que le buscan. Entonces, cuando nosotros oramos, cuando nosotros buscamos a Dios de todo nuestro corazón, entonces tenemos que creer que verdaderamente Él está ahí y que Él escucha nuestra oración y que Él nos premia por ese tiempo que podemos pasar con Él. Y no lo hacemos por eso, pero Dios es un Dios bueno, Dios es un Dios generoso, pero ya nosotros estamos siendo premiados por el hecho de pasar ese tiempo con Él, para poder estar en la intimidad con Él. Así que eso es lo que nos dice Hebreos, ¿verdad? Que tenemos que creer que Él está ahí cada vez que nosotros oramos, cada vez que nosotros levantamos nuestra voz, tener la certeza y la seguridad que Él está ahí, nos escucha y que podemos tener esos tiempos con Él, ¿verdad? Yo te quiero hablar el día de hoy también que te quiero compartir el día de hoy 4 condiciones que se pueden cumplir. Probablemente haya más, pero en lo que yo he tenido como experiencia, quiero compartirte 4 condiciones que se deben de pues juntar, por decirlo de esta manera, para que nuestras oraciones sean respondidas, porque nosotros podemos pasar tiempo con Dios y podemos estar en la presencia de Dios y de repente podemos hacerle las peticiones, ¿verdad?, de nuestro corazón, o aún poder pedir por otras personas o otras situaciones o otras cosas, y de repente nos damos cuenta que algunas peticiones son contestadas y otras no lo son. Y en algún momento yo reflexionaba y decía, Señor, ¿por qué algunas peticiones o algunas oraciones son contestadas o son más rápido contestadas que algunas otras, ¿no? Y pude identificar 4 elementos o 4 condiciones que se tienen que conjugar para que nuestras oraciones sean escuchadas. Y hoy te las quiero compartir. Y la primera condición que se debe cumplir para que nuestras oraciones sean escuchadas es, número 1, orar con fe. En Hebreos 11:1 dice, es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Esto es lo que dice Hebreos 11:1 en la Reina Valera, pero fíjate que yo encontré otra versión de este mismo pasaje de Hebreos 11:1 en la Biblia del Oso de 1573 y dice, es pues la fe la sustancia de las cosas que se esperan, la demostración de las cosas que no se ven. Fíjate que cuando yo aprendí esto, cuando fue revelado a mi corazón esto, me di cuenta que la fe es una sustancia, es un ingrediente. Y entonces entendí que tenemos que aprender a sazonar nuestras oraciones con fe. Es un ingrediente necesario en cada una de nuestras oraciones para que nuestras oraciones sean escuchadas, porque dice aquí que
La fe es la sustancia de lo que se espera, la demostración de lo que no se ve. Cuando nuestras oraciones van acompañadas de fe, entonces produce una demostración del cielo, viene una demostración del poder, de lo que ya está en el cielo, que está de alguna manera nos está esperando, y es la forma como nosotros podemos atraer aquello que estamos pidiendo. Tenemos que hacer oraciones con fe. Ese es el primer elemento o la primera condición que se debe cumplir. La segunda condición que encontré es que debemos orar conforme a su voluntad. Primera de Juan 5:14 dice que esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y dice que si Él nos oye, entonces tenemos las peticiones que le hayamos hecho, ¿no? Entonces, tenemos que orar conforme a la voluntad de Dios. Por eso es importante que podamos conocer la palabra de Dios. Por eso es importante que tengamos un sustento legal, una base legal cada vez que nosotros pedimos, para que podamos pedir conforme a la voluntad de Dios. Dios está comprometido con su palabra. Dios no está comprometido con nuestros deseos, con nuestras buenas intenciones, con nuestras ganas de hacer bien las cosas. Dios está comprometido con su palabra, y entonces cuando nosotros escudriñamos su palabra, conocemos su palabra y le recordamos a Dios sus promesas, entonces esto va a traer una respuesta del cielo, cuando oramos conforme a la voluntad de Dios. Número 3, el tercer elemento, la tercera condición que yo encontré para que las oraciones sean escuchadas, es orar con autoridad. Mateo 18:19 dice: y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en el cielo. Dios nos ha dado autoridad, así que tenemos que orar con autoridad, creyendo que lo que Dios dijo que nosotros podíamos hacer, que lo que Dios dijo que nosotros podíamos lograr, lo podamos hacer, y lo podamos hacer de una manera, lo podamos decretar con autoridad, podamos hacerlo de una manera como Dios quiere que nosotros lo hagamos. Y la cuarta condición o el cuarto elemento es pedir y hacerlo todo en el nombre de Jesús. Juan 16:24 dice: hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre, pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. Dice la palabra de Dios que no hay otro nombre dado a los hombres mediante el cual podamos ser salvos, sino el nombre de Jesús. Así que tenemos que pedir, todo lo tenemos que pedir y todo lo tenemos que hacer en el nombre de Jesús. Entonces, recapitulando, hay 4 condiciones que se deben de cumplir. Entonces tenemos que hacer para que nuestras oraciones sean escuchadas en el cielo y poder tener respuesta del cielo. Entonces, número 1, orar con fe. Número 2, pedir conforme a la voluntad de Dios. Número 3, pedir con autoridad. Y número 4, hacerlo todo en el nombre de Jesús. Cuando nosotros hacemos esto como hijas e hijos de Dios, se nos ha dado autoridad para atar y desatar, y como pueblo de Dios tenemos el derecho y la autoridad para movernos y actuar en el nombre de Jesús. En la oración, nuestro Señor Jesucristo nos ha dejado una poderosa arma que, si aprendemos a usarla adecuadamente, podemos ver la manifestación de su poder como respuesta a cada una de nuestras oraciones, y nos mantendremos viviendo en el temor de Dios. Entonces, aprendamos a vivir vidas que agraden a Dios, vidas que podamos decir que tenemos una amistad con Dios a través de la oración. No hay atajos. Dios ha destinado y ha querido que sea a través de la oración que nosotros podamos tener esa comunión con Él, y de esa manera poder vivir vidas que le agraden, vidas que le honren, vidas que puedan atraer la presencia de Dios en nuestras vidas, y su reino se pueda establecer y se pueda extender en esta ciudad, en este estado y en este país. Y pues bueno, es lo que les quería compartir el día de hoy. Vamos a vivir esas vidas, vamos a ser intencionales para, a través de la oración, poder cada día conocer más al Señor. Eso es todo, y pues nos vemos en las próximas sesiones de los grupos Crece. Que el Señor les bendiga grande y ricamente.